Entonces, bueno, ya vimos la clase pasada, hicimos cómo fue la creación de nuestra cuenta, bueno, cómo iniciamos nuestra cuenta dentro de lo que es CloudQuest, ¿sí? Y dentro de ello, pues, vimos, ¿no? Pudimos apreciar tanto lo que eran, bueno, los conceptos básicos o fundamentos, ¿no? En lo que Cloud bueno, respecta. Y el día de hoy vamos a pasar al siguiente reto. Entonces, sabemos que para poder ingresar al juego, ¿no? Cloud Quest, tenemos que ingresar a Skill Builder, ¿no? Skill Builder, lo buscamos por Google, nos logueamos con nuestra cuenta de Amazon y ya nosotros habiendo, ¿no? Escogido, encontrado el juego, ¿no? Bueno, en este caso de mis cursos, o en el Learner Dashboard, ahí lo podemos encontrar también. Aquí está, Cloud Quest, Cloud Practitioner. Entonces, los vamos aquí, en donde dice jugar, ¿no? Jugar Play o Play Cloud Quest. E iniciamos, ¿no? Y ya sabemos que empieza a cargar. En este caso ya no nos va a pedir nuevamente crear nuestro usuario. Ya lo hemos creado en la clase pasada o en la sesión pasada. Así que por esa parte va a ser un poco más rápido. Entonces vamos empezando por aquí. Y de hecho, bueno, aprovechando mientras va cargando, les voy comentando un poco acerca de cuáles son los temas o cuáles son los tópicos principales que uno va a aprender en este juego, ¿no? Esencialmente en lo que es el Cloud Practitioner. El día 1, que le vimos el reto 1, vimos los temas, ¿no? Correspondientes a Cloud Computing Essentials. Y acá describo un poco de los temas que vimos, ¿no? Vimos un poco acerca de lo que era la infraestructura global de Amazon, cuáles eran sus características, vimos un poco de los, bueno, los conocimientos básicos para la construcción de infraestructura en cloud, y también vimos también un servicio, ¿no? El cual he llamado S3, ¿no? Simple Storage Service, ¿no? Entonces, bueno, este servicio, ¿no? Que lo vimos aquí, bueno, fue lo que vimos el que se pasaba, inclusive, ¿no? Dentro del reto vimos un laboratorio. El día de hoy vamos a ver lo que son primeros pasos en la nube. Y vamos a ver, digamos, el principal, o el más conocido quizás, el servicio más conocido, que es el S2, ¿no? Que ya vamos a verlo de qué se trata y qué es, bueno, si conocen mucho acerca de servidores o quizás de máquinas virtuales, se les va a hacer muy familiar. Entonces, aquí ya está cargando el juego. A ver, ya está, me parece. Y, a ver, ahí está, listo. Entonces, bueno, ya una vez habiéndonos logueado, simplemente le damos Start Game. Uno puede, bueno, configurar si quieres que se escuche el audio, porque eso tiene también una música de fondo. También los gráficos, porque eso utiliza, bueno, de cierta manera alguna parte de gráficos, ¿no? Por lo mismo que incluso hasta como es un, digamos, un juego en línea, entonces también demanda ciertos recursos, ¿no? Entonces aquí estamos. Recordándonos un poco, bueno, aquí está nuestro personaje, el cual nos creamos en la sesión pasada. Aquí estamos. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Ya, entonces, recordemos, ¿no? Nosotros habíamos visto, ya vimos lo que son los... bueno, vamos a verlo por acá. En lo que es nuestro Knowledge Library o nuestra biblioteca de conocimientos, librería de conocimientos, ya vimos lo que es Cloud Computing Essentials. Hoy día vamos a ver lo que es Cloud First Steps y vamos a ver solamente lo que es ese servicio llamado S2. Entonces vamos a ir hacia el lugar porque aquí, bueno, digamos, cada tema va a estar representado en un caso, digamos, real, un caso real en donde nosotros vamos a practicar y bueno, vamos como que somos unos consultores y vamos a atender, digamos, la necesidad de la cual nos van a poner en el siguiente caso. Entonces, nos toca ir a, bueno, es este punto, ¿no? Entonces acá nos enrutamos, entonces aquí va hacia el lugar, de hecho justamente es la persona que tiene este símbolo de admiración, ¿no? Entonces le damos clic y aquí nos dice, ¿no? Bueno, nos saluda, dice que, bueno, está pasando por una emergencia y que tiene un problema, ¿no? Dice, bueno, no hay problema. ¿Qué pasa? Dice que su módulo bueno, su módulo computacional o en todo caso sus sistemas de cómputo están basados en controlar servidores físicos. ¿Y qué pasa? Que dice que el día de ayer, ¿sí? Empezó un disco, ¿no? Un hard disk
empezó a fallar, ¿no? Tener signos de falla. Entonces han ordenado, ¿no? Han pedido o han solicitado, ¿no? A traer un nuevo disco físico y este va a tardar aproximadamente 48 horas en llegar. Entonces, y bueno, obviamente que eso es bastante tiempo. ¿Por qué? Porque eso puede afectar tanto, digamos, el servicio que están llevando o digamos, no sé si es una página web o quizás, ¿no? Tal vez los datos que están albergados, eso puede afectar ese tipo de servicio. Entonces, nos preguntan, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Y nosotros, pues, siendo consultores de nube, le decimos, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿no? Yo pienso que podemos usar Amazon S2 para resolver este problema. Entonces le te dice, ¿qué es eso, no? ¿Qué es Amazon S2? Entonces acá le decimos, Amazon S2, ¿qué significa? Amazon Elastic Compute Cloud. ¿Por qué C2? Porque hay dos Cs, ¿no? Simplemente es la letra mayúscula, por eso es Elastic E, Compute una C y Cloud la segunda C y por eso S2. Dice, es un servicio que provee, que es confiable, escalable. Eso es una de las características principales, escalable. Y tiene obviamente una capacidad grande de computación. Y es en la nube que puedes desplegarlo de manera virtual. O desplegar máquinas o servidores virtuales en minutos, ¿no? Entonces acá nos dice, uy, eso suena muy bien. Puedes decirme más acerca de eso. Y nosotros continuamos mencionando algunas características, ¿no? Como tú mencionaste, los dispositivos pueden fallar en cualquier momento. Para ayudarnos, ¿no? A que la continuidad, la resiliencia, ¿no? Por parte de los equipos, ¿no? Tú puedes usar, ¿no? En este caso, la infraestructura de AWS. ¿Para qué? Para desplegar estos servidores S2 o estos servidores virtuales en diferentes zonas de disponibilidad. Recordemos que, bueno, la sesión pasada vimos lo que eran las AZs o Availability Zones, que eran lugares o zonas, digamos, donde se encuentran centros de datos, ¿no? Y que un conjunto de ellas conformaba una región. Entonces, ¿con qué objetivo? De que, bueno, en este caso, por ejemplo, poder ofrecer un servicio de alta disponibilidad, por ejemplo, y que es una de las críticas también principales de este servicio de S2. ¿Por qué? Porque justamente ahora que ha pasado, ¿no? Que un disco está fallando, en ese disco ha de haber información, data, obviamente crítica debe ser. Entonces el no tener un respaldo quizás ubicado en otra zona externa a donde se encuentra, pues puede implicar, ¿no? Pérdidas o esto reflejarse en una afectación al servicio mismo. Entonces el usar nosotros, ¿no? La infraestructura de Amazon, la cual está desplegada en múltiples zonas, en múltiples lugares alrededor del mundo, nos permite tener esto, ¿no? Que nuestra información, por ejemplo, que nosotros desplegamos en una zona de disponibilidad, poder tenerla en otra, una réplica o un snapshot o un backup, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros, si es que, no sé, por algún no sé, un desastre natural, no sé, algún evento externo, ¿no? A la infraestructura de Amazon puede ocurrir, nuestra información o nuestra data o nuestro servicio, ¿no? También ya tenemos un respaldo, ¿no? Entonces, eso es lo principal que nosotros podemos aprovechar de la infraestructura de Amazon. Y acá dice, ¿no? ¿Qué son Ability Zones o zonas de disponibilidad? ¿Qué significa? Me está diciendo que son dos data centers. Le dice, no tan rápido, ¿no? Una zona de disponibilidad o AZ es un centro de datos lógico, le dice, ¿no? Dentro de una región de AWS. Estas tienen redundancia, ¿sí? Bueno, tanto redundancia, o sea, hablando un poco de los facilities, ¿no? Son redundantes y a su vez también tienen energización separados, bueno, son facilities. También tienen, pues, temas de networking, ¿no? Respecto a lo que serían las conectividades, ¿no? A grandes, digamos, cantidades de ancho de banda. Luego habla sobre conectividad también, ¿no? Entonces dice, cada AZ, ¿sí? Está soportada por una o más centros de datos físicos, ¿no? Que ya sabemos que pueden ser de una, tres o seis inclusive, ¿no? Eso no es, digamos, información que Amazon nos lo provee y es indistinta a nosotros, ya que nosotros simplemente desplegamos nuestros servicios en una AZ sin saber si son uno o tres centros de datos. Nos dice, me gusta lo que escucho, dice, ¿no? Eso suena bastante confiable, ¿no? Sí, dice, la infraestructura de Amazon es bastante resiliente y que nosotros podemos desplegar esta solución y hacer que, bueno, en este caso la isla pues regrese a la normalidad, ¿no? En este caso por visto que está pasando, ¿no? De que el disco que tienen está fallando.
Dice, gracias por el consejo. Eh, Siento, no sé, ansioso por empezar, ¿no? ¿Estás listo para empezar a desplegar servidores S2 en Amazon? Entonces aceptamos el reto. Aquí empezamos. Excelente, no, gracias, confío en ti. Entonces confía en nosotros, vamos a empezar aquí. Eh, bueno, ya sabemos, ¿no? Son 4 pasos de los cuales Amazon digamos, lo maneja, ¿no? Para poder realizar cada tema de estos. El paso uno es aprendizaje, ¿no? Learn. El paso 2 es la planificación, es decir, a nivel de lógico, a nivel de poder desplegar qué es lo que vamos digamos, o qué servicios vamos a utilizar. Luego en la parte 3, que es la parte de laboratorio, y la parte 4, que es do it yourself, ¿no? Que nosotros mismos tenemos que hacerlo. Entonces, la parte uno, como también ya les mencionaba en el video pasado, lo que nos van a hacer ver es videos de teoría, ¿no? En este caso, bueno, primero, ¿qué es lo que vemos, no? Nos dice, ¿no? Que aquí tenemos, o sea, en como se ven como estructuras, como si fueran pistones. Se ve lo que es los equipos, ¿no? Digamos físicos. Y aquí es donde están los sistemas en los cuales controlan estos equipos físicos, ¿no? Y nos dice que, bueno, la isla, ¿no? Realiza, ¿no? Tanto la confiabilidad y la estabilidad de estos sistemas computacionales, ¿no? Y que esto nosotros tenemos que llevarlo hacia dónde, hacia la nube de Amazon. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a desplegar? Vamos a desplegar estas instancias S2. Como vemos, son 2 instancias o 2 módulos computacionales, como también se podrían llamar. En este caso vemos que hay 2 zonas de disponibilidad. Vemos la zona de disponibilidad A y la zona de disponibilidad B en una región indistintamente de la cual elijamos. En este caso, pues vemos que es la US East 1A y la 1B. Entonces tenemos esas 2 zonas de disponibilidad y de las cuales vamos a desplegar, como menciono, una instancia S2 en cada una de ellas. Pero también vemos, de hecho acá lo menciona, que también tenemos lo que son EBS, que son Elastic Block Store. Este servicio también, vamos a verlo, que es un servicio de almacenamiento. Es un servicio de almacenamiento de objetos, que de hecho también lo comparamos en la semana pasada con lo que era el S3, cuáles son sus diferencias, pero en este caso nos vamos a enfocar en el EBS. Entonces, acá nos menciona un poco de sus características acerca de lo que es la zona de disponibilidad. Nos dice, ¿no?, que cada región consiste en 2 o más AZs. ¿Con qué objetivo? De brindar un servicio o un SLA, ¿no? Un acuerdo de servicio o nivel de servicio del 99.99%. O sea, es casi pues imposible que pueda fallar algo, ¿no? Pero de igual manera no llega al 100, ¿no? Es 99.99. Entonces, acá nos dice, ¿no?, que añadido a ello, a las instancias, además de las instancias C2, vamos a también ver, ¿no?, estas, podemos llamarlo zonas, o sea, bueno, servicios de almacenamiento, ¿no?, que van a ir conectadas a la instancia C2. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, en este caso, tener, bueno, lo llaman como un drive o un drive a nivel de red, en donde nosotros podemos almacenar los datos, ya sean archivos, programas, ¿no?, que la instancia S2. Bueno, acá vamos a ver también temas de, bueno, un poco acerca de la estructura interna de lo que son los servidores. Pero sabemos que los servidores, para poder arrancar, ya sean, bueno, indistintamente si es una PC o una laptop, tienen un espacio que utilizan para bootear, ¿no? Para hacer el boot, para inicializar el sistema, para inicializar el sistema operativo y los archivos todos del sistema. Ese es un almacenamiento del boot. Entonces, añadido a ello, nosotros, por ejemplo, ¿no?, en nuestro PC, en nuestra laptop inclusive, ¿no?, nosotros, además de nuestro propio procesador, también tenemos ya puede ser un disco sólido o un disco duro, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros, cuando desplegamos o instalamos sistema operativo, no sé si quizás alguno lo ha visto, pero tenemos particiones, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, tenés la partición que a veces le ponen la letra G, la letra D, la letra C, que es lo más clásico. Sin embargo, hay algo que nosotros no vemos, por ejemplo, si es que es de Windows, nosotros no vemos, hay una partición adicional que es
digamos, de unos 100 megas o quizás un giga, por ejemplo, más o menos, pero que esto va a corresponder a todos los archivos, incluso hasta el sistema operativo, el cual va a bootear, ¿no? Entonces, algo similar sucede aquí, que este EBS va a actuar como si fuera nuestro disco duro, como si fuera nuestro disco sólido adicional que nosotros le podemos colocar. Y tiene esta característica que nosotros, si es que reiniciamos o en su defecto terminamos esta instancia C2, nosotros podemos mantener la información o la data que esté dentro del EBS con nosotros. O sea, esto no se pierde. Es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, ya tenemos un poco el esquema que vamos a trabajar el día de hoy. Sin embargo, tenemos que ver los videos. Vamos a verlo por acá. Sí, aquí están los videos. Lo digo ver no porque, bueno, voy a reproducirlo, pues eso no. Simplemente yo he cogido las slides y los tengo aquí. Y voy a explicar cada uno de ellos un poco más rápido. De hecho, aquí ya hay videos que ya vimos en la sesión anterior, que en algunos casos, algunos retos se va a repetir. ¿Por qué? Porque busca más que todo hacer recordaris acerca de una información o de algunos conceptos que tenemos que nuevamente refrescar para poder realizar el reto, ¿no? Entonces, estos de aquí ya los vimos en la sesión anterior. Lo que sí vamos a ver y que es nuevo es esto de aquí, ¿no? Que son lo que respecta a Amazon S2. Entonces, eso lo tengo por acá. Vamos a verlo por aquí. Ahí está. Bien. A ver. Ahí estamos. Ya bien. Entonces, con lo que respecta a Amazon o S2, como lo quisiéramos llamar, Elastic Cloud Compute Cloud, disculpen. Pues como les mencionaba, ¿no? Es básicamente un servidor virtual en la nube. Si nosotros ya hemos trabajado anteriormente con servidores, con máquinas virtuales que normalmente podemos desplegar en nuestra computadora o nuestra propia laptop, con VirtualBox, VMware, ¿no? Entre otros virtualizadores, nosotros del mismo concepto podemos tener la idea de lo que es S2, es similar. ¿Por qué? Porque son servidores virtuales, o sea, está comprendido, tienen dentro de ello un sistema operativo, un procesador, un tipo de almacenamiento, una memoria RAM. Entonces, todo ello que nosotros podemos, digamos, esa información para crear una máquina virtual, lo podemos reflejar aquí y trasladar ese conocimiento en lo que respecta a S2. Entonces, como vemos aquí en la parte inferior, esos son servidores virtuales. Como ya sabemos, S2 es un servidor virtual. Y el que nosotros tenemos, bueno, sí, control total al nivel del servidor virtual, no del servidor en conjunto. Bueno, ese es otro servicio, pero solamente el servidor virtual. Y aquí ya tenemos, digamos, o este servicio representa el claro concepto de lo que es infraestructura como servicio, ¿no? O IaaC. Infraestructura como servicio es esto, porque básicamente Amazon nos está dando, bueno, a través de un servicio, la infraestructura de un servidor virtual. Entonces, por ejemplo, acá toma una de referencia, ¿no? Un servidor para una página web, ¿no? Algo aquí que menciona, ¿no? Es la capacidad de cómputo es resiliente, o sea, es confiable, ¿no? O sea, yo no voy a tener el temor de que si yo desplegué mi servidor con, no sé, quizás 16 gigas de RAM, luego de la nada no sé, por algún caso X, ¿no? Pueda pasar que 16 baje a 8 sin que yo lo haya permitido. Entonces, eso no va a pasar, porque el que yo utilice los servicios de Amazon, Amazon es responsable de su infraestructura física. Y eso es algo que también vamos a ver más adelante con lo que respecta a lo que es la responsabilidad compartida, que también Amazon es uno de los puntos importantes que también toca dentro. Luego tenemos, bueno, que ya no invertimos, ¿no? Ya no invertimos en hardware, ya no invertimos en cosas físicas, ¿no? Porque si bien es cierto, como mencionaba en este caso la que está teniendo este problema, ¿no? Con el disco, decía, ¿no? Traer un disco me toma 48 horas, o sea, 48 horas traerlo, recién instalarlo, mientras que 48 horas voy a tener el problema ahí, ¿no? De que no puedo almacenar la data, que bueno, en este caso los equipos, ¿no? Que de la isla que no van a poder seguir funcionando. Entonces,
48 horas sin servicio. Entonces, eso obviamente afecta en distintos puntos de una empresa, ¿no? Entonces, en este caso yo no voy a invertir sobre lo que es un hardware, ¿no?, específico, porque yo lo puedo obtener en minutos a través de la nube. Entonces, si puedo desplegar mucho más rápido, por ejemplo, ¿no?, su aplicación sale como un cohete, ¿no? Mucho más rápido. Luego, como mencionaba, escalamiento en minutos, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que yo necesito que mi servidor, no sé, crezca en capacidad, no sé, la cantidad de clientes que está demandando entrando a mi página web es alta, entonces necesito que obviamente que mi página no muera. Entonces, automáticamente yo con, bueno, un servicio que es de autoescalamiento, automáticamente, si es que recibe esta alerta, ¿no?, de cantidad de usuarios, automáticamente en capacidades crece. Sin embargo, ¿qué pasa? No sé, llegan a horas de la noche, horas de la madrugada, mi página web o mi aplicación ya no están usada, automáticamente reduzco, ¿no? Reduzco las capacidades y recursos. ¿Por qué? Porque eso también, o sea, el que yo utilice o alquile, ¿no? En este caso estamos alquilando prácticamente, ¿no?, estos recursos también demandan costos. Entonces, la idea es ser lo más preciso al momento de utilizar los recursos. Entonces, si yo escalo hacia arriba, también la idea es escalar hacia abajo o reducir recursos para que también estos costos, pues no, digamos, no se vean afectados, ¿no?, ya cuando sea tema de facturación. Y aquí justamente lo menciona, ¿no? O sea, acá yo puedo crecer de esta manera, ¿no? O sea, estos cambios picos yo los puedo controlar de manera rápida con este autoescalamiento. Bueno, como mencionaba, bueno, la infraestructura que Amazon provee, 100% confiable. Bueno, trabaja con, bueno, indistintamente de las marcas o tipos de servidores físicos, ellos te aseguran, ¿no?, de lo que tú optas o configuras dentro del servicio, en este caso S2, lo vas a tener como tal. O sea, por esa parte es uno de los puntos, ¿no?, que ellos recalcan, ¿no?, la confiabilidad de los servicios que ellos ofrecen y que pues puedes desplegar inclusive, ¿no? O sea, de lo que tú tendrías un servidor aquí, no sé, por ejemplo en mi caso en Lima, ¿no? Eh, no podría desplegar mi, digamos, aplicación o mi software, no podría tenerlo en otro punto, porque eso me demandaría crear un centro de datos en otro lado, demandar crear, ¿no?, un lugar específico donde desplegar otra infraestructura física. Entonces, lo interesante aquí es que con Amazon yo o proveedores en nube, ¿no?, puedo yo utilizar su infraestructura ya desplegada, ¿no?, en distintas partes del mundo, ¿no? Y simplemente yo, si bien es cierto, acá levanto un S2 o un servidor virtual aquí bueno, en una zona aquí cercana, y luego puedo desplegar la otra, no sé, no sé, en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Entonces no me limita, más bien me ayuda a expandirme mucho más rápido. Como ya sabemos, bueno, las regiones, la zona de disponibilidad, ¿no?, nos ofrece un SLA del 99.99%. Y bueno, y tiene pues también esta, digamos, este grado de sensibilidad frente a los datos, ¿no? Sabemos que nosotros al momento de desplegar nuestros, digamos, softwares, van de la mano también con ciertos datos o información sensible y que ellos pues también aseguran la fiabilidad de los datos, ¿no?, la integridad de ellos. Bien, avanzamos rápido por aquí. Ahora vamos a hablar acerca, ¿sí?, de los tipos de instancias, ¿sí? En este caso, ¿sí?, bueno, acá lo tomo de ejemplo, o el ejemplo más básico. Una instancia, acá es el concepto muy importante, porque aquí ya no lo llama servidores virtuales. Aquí en adelante lo voy a llamar instancias. O sea, cuando escuchamos instancias o veamos instance, hace referencia a que es un servidor virtual. Aquí lo vemos aquí. Luego tenemos tipos de instancias, ¿sí? Estos van a variar, como vemos aquí, en CPU, varían en memoria, incluso hasta memoria gráfica, porque sí, también hay servidores que obviamente van a demandar el uso de memoria gráfica. Y también almacenamiento y networking. ¿Por qué networking? Porque también nosotros podemos utilizar, ¿no? Bueno, acá le llaman los ENI, que son los Elastic Network Interface, que vendrían a ser como las tarjetas de red que nosotros podríamos colocar en nuestra computadora, pero en este caso son virtuales, y que simplemente nos ayuda a poder armar, digamos, nuestro servidor virtual o nuestra instancia.
Y entonces tenemos, digamos, hasta ese punto, ¿no? De incluso hasta determinar si que quiero que mi ENI tenga, no sé, una cantidad de ancho de banda, no sé, de 1 GB, 10 GB, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de servicio que yo quiera desplegar. Entonces tengo esa capacidad de poder incluso hasta personalizar o configurar el tema de una tarjeta de red, en este caso virtual. Hay tamaños de instancias, ¿sí? De hecho también lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay desde instancias muy pequeñas o digamos que son los T2, los T-Micro, y luego tenemos instancias sumamente grandes con capacidades que bordean desde los 64 GB de RAM, terabytes de almacenamiento. Y los chiquitos, como menciono, es de 1 GB de RAM, 1 GB de RAM y incluso hasta 1 GB de almacenamiento. Entonces son digamos, tipos de instancias para tipos de escenarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando un poco de la free tier o de la, digamos, de la línea gratuita, ¿no? Que nos ofrece Amazon, porque sí, nosotros podemos desplegar instancias gratuitas con un límite de horas, que son 750 horas, podemos desplegar los T2 Micro. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros queremos hacer laboratorios, queremos hacer ciertas pruebas, ciertas POC, inclusive, ¿no? Pruebas de concepto, podemos utilizar ese tipo de instancias, o ese tamaño de instancias, y no nos va a cobrar, ¿no? Entonces, obviamente que las que son conscientes ya tienen un cobro, tienen, digamos, ya un gasto añadido, ¿no? Y obviamente pues ya son para otro tipo de escenarios. Entonces, hablando justo de esos tipos de instancias, pues, tenemos 5 grupos, ¿sí? 5 grupos de tipos de instancias. Tenemos la de propósito general, como lo llaman, que sería básicamente, su nombre lo dice, son generales, o sea, son instancias que tienen un equilibrio, ¿sí? Entre lo que sería almacenamiento y procesamiento y RAM, ¿no? O sea, tienen un equilibrio, por eso justamente acabo en una balanza, ¿no? Equilibrio, ¿no? GPU, CPU, o sea, procesamiento, RAM, ¿no? Memoria, un poco de almacenamiento y también networking. O sea, es un equilibrio entre ellos. O sea, son generales, como lo dice. Entonces, su caso, o cuál es el caso típico de uso, servidores web, ¿no? Como lo menciona. Luego tenemos lo que serían de cómputo optimizado, ¿sí? Y justo acá la imagen nos ayuda aquí, ¿no? Acá quien va más resaltar, o el recurso que va a ser mucho más alto o de mayor de escala, va a ser el CPU, ¿sí? El CPU es el que va a resaltar más. ¿Por qué? Porque acá es donde es el cómputo, cuando tenemos cómputo optimizado, ya CPU. Entonces ahí es donde tenemos ese tipo de instancias. Por ejemplo, ¿no? Acá da un caso de uso que sería High Performance Computing o HPC. Entonces acá es donde tenemos un alto procesamiento de datos, entonces aquí tenemos que tener el CPU al máximo o digamos, en este caso este recurso, una de las más altas, ¿no? Luego tenemos de memoria optimizada, ¿sí? En este caso, pues el recurso que vamos a resaltar ahora va a ser la memoria RAM. O sea, tenemos que tener más memoria RAM porque hay más procesamiento, digamos, por ejemplo, en este caso, los bases de datos, ¿no? En este caso serían uno de los puntos o casos de uso más frecuentes en donde la memoria optimizada sería pues de mejor uso, ¿no? Por ejemplo, acá menciona largos sets de data y menciona justo, ¿no? Acá un caso de uso que es Big Data Analytics, ¿no? Análisis de base de datos, ¿no? Luego tenemos, ¿sí? Lo que sería lo de Storage Optimized, o sea, almacenamiento optimizado. Acá ya no estamos hablando de CPU, ya no estamos hablando de RAM, estamos hablando de almacenamiento, ¿no? De la parte de storage. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nuestro caso más frecuente sería un data warehousing, ¿no? Un almacenamiento de datos, ¿no? Donde tenemos grandes cantidades de datos, terabytes, petabytes de datos. Entonces aquí es donde tenemos que tener el storage optimizado. Y tenemos también lo que es Accelerated Computing, que básicamente acá ya tenemos digamos, un recurso poco frecuente, que es la GPU, ¿no? GPU, que es la parte gráfica, ¿no? En este caso, pues acá son aceleradores, como lo llama, que ya tanto la parte gráfica, incluso hasta el procesamiento, son 2 puntos sumamente altos. Y aquí, por ejemplo, el caso de uso frecuente lo menciona como Machine Learning o Deep Learning, ¿no? Entonces, básicamente estos son los 5 primeros o los 5 principales grupos, ¿no? Que tenemos respecto a lo que son los tipos de instancia.
Dentro de cada uno de ellos hay variantes, ¿no? Que van a ir entre diversas escalas, entre menor a mayor. Y entonces, ¿dónde se encuentra la instancia más pequeña? Se encuentra la de aquí, ¿no? La General Purpose. Que de hecho más adelante la vamos a utilizar en nuestro laboratorio. Bien, ahora tenemos las AMI. O las... bueno, bueno, son básicamente image o imágenes. Bueno, básicamente son, digamos, configuraciones, ¿sí? Podemos llamarlo como una plantilla, cosas que lo dicen, ¿no? Templates. Son plantillas donde nosotros preconfiguramos ya o tenemos una preconfiguración previo a desplegar una instancia o una máquina virtual, ¿no? En este caso, ¿qué nosotros podemos preconfigurar? Podemos preconfigurar el sistema operativo, es decir, o sea, por ejemplo, yo ya sé que mi página web va a ir con, no sé, voy a desplegar algún Apache, no sé, por ejemplo. Entonces yo ya sé con qué tipo de sistema operativo desplegarlo. E inclusive, ¿no? Puedo también ejecutar código, o sea, ejecutar código en Bash, por ejemplo, previo, o sea, a que yo lance la instancia para que automáticamente pueda descargar ciertos ficheros, ciertas actualizaciones o cierto software, para que automáticamente me despliegue digamos, el servidor web y yo de esa manera pues me ahorre ciertos pasos para que yo no esté conectándome por SSH o haciendo una conexión hacia el mismo servidor a través de la consola, ¿no? Entonces me permite incluso hasta hacer ese tipo de templates. Obviamente, como menciono, eligiendo el sistema operativo, eligiendo la cantidad de RAM, el tamaño del servidor, escogiendo, bueno, el tema de networking, bueno, también vamos a ver, ¿no? Temas de lo que es los security groups y muchas configuraciones adicionales, ¿no? Dentro de algunas secundarias, ¿no? Que nos va a tener, o nos da la posibilidad de tenerlas todas dentro de un template y eso nos hace crear un AMI, que sería un Amazon Managed Image, que lo menciona de esta manera. ¿Por qué? Porque yo teniendo este AMI o este archivo de preconfiguración, yo lo puedo desplegar en múltiples instancias a la vez, ¿no? Entonces, si es que yo, por ejemplo, no sé, la empresa donde estoy va a desplegar una nueva página web y tiene las mismas características de una anterior que yo ya hice, entonces yo teniendo mi AMI automáticamente me ahorra el tiempo de yo poder desplegarlo mucho más rápido, ¿no? Porque ya sé que va a tener las mismas características, entonces lo puedo desplegar ya a través de una AMI. Entonces, básicamente eso, ¿no? Aquí está, ¿no? Amazon Machine Image, AMI. Entonces, básicamente yo utilizando esta preconfiguración, cuando lo utilizo dentro de una instancia, automáticamente pues puedo desplegarlo ya con toda la preconfiguración hecha, ¿no? Yo no me voy a demorar escogiendo cada uno de los pasos, cada uno de los, bueno, escogiendo el sistema operativo, no, yo ya no voy a hacer eso, simplemente escojo la AMI, inclusive hay AMIs que yo puedo crear, hay AMIs creadas por Amazon y hay AMIs creadas por la comunidad a través del marketplace. Algunas de ellas pueden tener costo, sin embargo, el objetivo de esto es poder hacer más rápido el despliegue y facilitarme, ¿no? En este caso, pues las configuraciones ya hechas dentro de una instancia. Vamos por aquí. Bien, ahora vamos a ver un poco de lo que es el almacenamiento y el networking, ¿sí? En lo que respecta a S2. Entonces, aquí lo que respecta a storage, o sea, almacenamiento, ¿sí? Dentro de ello tenemos, pues, conocemos, ¿no? De la sesión pasada, ¿no? Ya conocimos a S3, ¿sí? Los S3 que eran buckets, baldes o repositorios, básicamente, ¿no? De archivos, ¿sí? Pero que estos archivos podían tener sus características que tenían versionamientos, podía incluso hasta acceder al archivo a través de un link web, de una URL, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Yo puedo, de las instancias, ¿sí? De las instancias que yo creé, las AMI, puedo alojarlas en estos buckets de Amazon S3, incluso hasta realizar snapshots. ¿Qué son snapshots? Muy similar a los screenshots que uno realiza pues en su celular. Cuando uno realiza un screenshot es porque quiere tomar justamente una foto digamos, quiere tomar esa instancia, ¿no? De que está mostrando ese celular. Muy similar pasa aquí. Un snapshot justamente toma, digamos, una muestra, ¿sí? Toma una muestra de lo que está pasando justo en ese momento
tanto a nivel de datos, procesamiento, todo lo que está en ese momento pasando de nuestro instancia S2. Como que le toma la foto o toma ese snapshot y lo guarda, ¿no? Lo guarda en el Amazon S3. ¿Por qué lo guarda? ¿Por qué yo tengo por qué yo tomo un screenshot, ¿no? ¿Por qué? Para que después, ¿no? Después de que yo quizás pueda pasar algún, no sé, algún proceso, ¿no? Yo nuevamente quiera recuperar, ¿no? Quizás ese instante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que yo estoy haciendo pruebas, es como realizar un backup, inclusive acá lo mencionan, ¿no? Backup. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si es que yo estoy realizando un despliegue, por ejemplo, y quizás algún código, alguna, no sé, alguna configuración falló? Se cae el servicio. Sin embargo, yo habiendo hecho mi snapshot anteriormente, haciendo mi backup, entonces automáticamente yo nuevamente lo subo, obviamente porque ese snapshot estaba funcionando. Entonces nuevamente lo subo y nuevamente corre el servicio. ¿Para qué? Para que yo evitar que yo habiendo hecho un cambio, ¿no? El servicio se mantenga pues inactivo, ¿no? Entonces con el snapshot nuevamente lo vuelvo activo hasta que yo corrija mi código o solucione ese problema, ¿no? Entonces, para eso me sirven los snapshots, ¿no? Guardar, ¿no? Esos momentos o estas, digamos, estas preconfiguraciones en ese momento que tenía el servidor o esta instancia y yo almacenarlas, ¿no? Entonces, obviamente que es una de las mejores prácticas realizarlo, ¿no? Porque puede ocurrir cualquier, digamos, siniestro o cualquier incidente, ¿no? Y que, por ejemplo, por alguna razón el servidor se cae. Si yo no he realizado un snapshot o no he hecho un backup, pues pierdo, ¿no? Toda la data, puedo perder todo el servicio, ¿no? Entonces es muy importante realizar este tipo de técnicas, ¿no? O buenas prácticas. Entonces luego tenemos los que son los bloques persistentes, que básicamente serían el almacenamiento que nosotros tenemos en nuestros discos, ¿no? Dentro de nuestra PC, nuestra laptop. ¿Qué eso quiere decir? O sea, en un almacenamiento persistente es aquel que no se va a borrar, ¿no? ¿Por qué? Porque el almacenamiento, por ejemplo, yéndonos quizás a un caso o una analogía un poco más práctica, cuando nosotros conectamos, ¿no? Un USB, ¿no? Un USB, no sé, sea 32 GB, indistintamente del tamaño o de la capacidad, lo conectamos hacia nuestra PC o hacia nuestra, digamos, nuestra laptop, ¿no? Entonces yo descargo ahí todos mis archivos, mis PDFs, mis imágenes, ¿no? Sin embargo, yo con mi computadora puedo entrar a mis archivos dentro de mi USB. Pero ¿qué pasa si es que, no sé, yo formateo mi laptop? Formateo, no sé, o no sé, la reinicio. Entonces yo simplemente puedo sacar mi USB y mis archivos siguen ahí, ¿no? Mis archivos siguen ahí, no se van a borrar. Lo de la laptop se borró todo, se reinició todo, pero mis archivos siguen ahí. Es muy similar a lo que pasa aquí. Los bloques EBS que vamos a ver también son este tipo de almacenamientos persistentes que a pesar de que la instancia C2 se reinicie, se borre o se termine, la información dentro de los bloques EBS o los Elastic Block Storage van a mantenerse. Obviamente si es que yo lo deseo así. Pero tiene esa característica por defecto de mantenerse. Bueno, acá, bueno, menciona, bueno, más que todo el tipo de formato. Ya hablamos de los snapshots, que justamente nos sirven para hacerlo el backup. Bueno, también hablamos un poco acerca también de los Instance Store, que básicamente son almacenamientos de la propia instancia. Que ya vamos a ver cuál es la diferencia. También tenemos otro tipo de almacenamiento, que son los FS, que básicamente son, disculpe, el almacenamiento de archivos. O sea, netamente archivos, documentos. O sea, es de documentación como tal. ¿Y por qué diferenciarlo dentro de un bucket o no ponerlo con un bucket, no? Porque el bucket va más hacia otro tipo de caso o escenario. Los FS tienen un ordenamiento, como vemos aquí, ¿no? Un ordenamiento de carpetas, archivos, muy similar al que nosotros tenemos en Drive, por ejemplo, o en claro, en un Drive o en OneDrive, ¿no? Muy similar a lo que tenemos en ese tipo de servicios. Es igual a esto, ¿no? A Amazon Elastic File System, que es un sistema de archivos que te permite compartir y tener acceso, ¿no? De distintos tipos de usuarios, ¿no? Y que ahí puedan realizar compartir archivos, ¿no? Este tipo de servicio. Bien.
Respecto a lo que es el networking, aquí vamos a hablar acerca muy rápidamente, porque ya, bueno, en un tema más adelante lo vamos a ver, pero igual cabe mencionar lo que son las VPC o las VPCs, que son las Virtual Private Cloud o redes privadas, que básicamente es tu, digamos, tu mesa de trabajo, podríamos llamarlo así, porque es donde tú vas a desplegar tus subredes, vas a desplegar tus instancias, tus servicios, tu base de datos, todos. Básicamente es tu mesa de trabajo, tu zona de trabajo, que serían las VPCs. Dentro de las VPCs, obviamente se van, como mencioné, vamos a desplegar nuestras instancias S2. Y como mencioné, son zonas lógicas aisladas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es lógico? Porque no es que un servidor sea para ti o un servidor sea para mí, ¿no? Eso es otro servicio. Entonces, simplemente en lo que es lógico porque, por ejemplo, mi zona aislada, mi VPC puede estar conformada por un servidor, puede estar conformada por dos servidores o la mitad de un servidor, inclusive, ¿no? Todo va a depender de la cantidad de recursos o servicios que utilice. Sin embargo, es lógico, no significa, no es algo físico. Entonces, yo no sé si mi VPC pueda conformarlo de manera muy grande, de manera pequeña, eso es indistinto a lo que yo, o lo que en realidad necesito saber, ¿no? Simplemente yo sé que tengo una zona, un espacio de trabajo que es mi VPC, y dentro de ella yo voy a realizar mis subredes, instalar mis instancias, mi base de datos o los servicios que yo necesito usar. Entonces, como es aquí, bueno, nosotros cuando tenemos nuestra cuenta de AWS, cuando ingresamos hacia la consola, tenemos por defecto nuestra VPC o default VPC. Automáticamente, si nosotros desplegamos instancias C2, estas se van a desplegar en esta VPC por defecto. Entonces, vamos a ver acá, bueno, cómo es el control de acceso hacia las instancias de C2. Vamos a, bueno, a ver los security groups. Sí, que están justamente los security groups. Que básicamente security group viene a, digamos, su sinónimo, podríamos llamarlo, que es un firewall virtual. ¿Por qué? Porque a través del security group vamos a poder colocar ciertas reglas de ingreso o salida de cierto tráfico, ya sea a nivel de capa 4 o algún otro tipo de protocolo. Luego, bueno, como mencioné, ¿no? Controlas el tráfico de tus instancias, tanto de salida como de ingreso. Entonces, acá vemos, ¿no? Que dentro de nuestra VPC, bueno, está bueno, como mencioné, es nuestra área de trabajo. Entonces nosotros podemos escoger, ¿no? Dónde nosotros desplegar estas instancias y para ello, obviamente, primero escogemos la región. Y dentro de la región, en cuál zona de disponibilidad desplegarlo. En este caso tenemos dos, ¿no? Dos zonas de disponibilidad. En ella ha creado una subred, ¿no? Y dentro de ella recién está la instancia S2. Bien. Luego tenemos, bueno, el lanzamiento de las instancias S2, paso a paso. Paso a paso cada una de ellas. Primero, ¿qué es? Si es que nosotros vamos a escogerle una sola locación, una sola zona, o si es que yo quiero desplegarlo en distintas zonas alrededor del mundo, ¿no? Sabemos que la infraestructura de Amazon está desplegada en distintas partes del mundo. Entonces, yo debo elegir, ¿no? Si hacerlo en un solo lugar o hacerlo en distintas partes. ¿Qué región escojo, no? Acerca de qué región escoger y de qué zona de disponibilidad escoger, bueno, es un punto muy importante que también lo vimos acerca de la gobernanza de datos y también acerca de lo que es saber si los servicios que yo voy a utilizar están disponibles y también añadió a ello también los costos. ¿Por qué? Porque no todos los servicios tienen el mismo costo en cada región o en cada zona, en cada región. Entonces, eso es muy importante también saberlo, porque algunos de ellos pueden ser un poco más caros, otros un poco más cómodos, ¿no? O sea, no tan caros. Entonces, resulta importante saber por eso dónde desplegarlo. Luego, ¿no? Si es que yo tengo un AMI o el Amazon Machine Image, ya sabemos que son plantillas de preconfiguración, donde yo ya escogí el sistema operativo, la cantidad de RAM, el tamaño de la instancia, la parte de networking, los security groups, si es que yo quiero un archivo de preinstalación, un archivo bash, si yo lo he puesto, o sea, todo eso ya está puesto en esta AMI, en esta plantilla, yo escojo si es que lo tengo o si quiero o escogerlo, y entonces determino, ¿no? Luego determino el tipo y el tamaño de instancias, ¿no? Si quiero una pequeña, va a depender de lo que yo necesite. Luego vamos al paso 4, aquí está, ¿no? Configurar lo que es la parte de acceso a la red, ¿no? Ya habiendo desplegado mis instancias, yo estas las puedo colocar dentro de una subnet o una subred
de una zona de disponibilidad específica. En este caso he puesto dos. En una de ellas le he puesto pues el security group. Luego, acá vemos, ¿no? Del paso 4 nos vamos al paso 5, ¿no? El paso 5, porque ya desplegué mi servidor virtual, ahora voy a darle lo que respecta a almacenamiento, ¿no? Que sería el EBS o Elastic Block Store. Entonces aquí yo, bueno, escojo el tamaño también en este caso de la instancia del EBS. Ahí vamos a verlo también los tipos, digamos, o tamaños de discos que yo puedo utilizar. O bien EBS o FS, ¿no? Dependiendo del tipo o dependiendo de lo que yo requiera, ¿no? Si es un sistema de archivos. Luego, si vamos por acá, la 6, bueno, también es una buena práctica tallar o realizar estos tags o etiquetas, ¿no? Para identificar rápidamente a las instancias. Es muy importante también ponerles el nombre correcto o un nombre que nos pueda ayudar a identificarlo rápido. Como mencionas, el 5 es añadirle el almacenamiento. Luego, vamos a ver el 6. Aquí está. Lo que es la etiqueta. El 7, que era, como mencionaba, lo que es la configuración de los security groups o los firewalls virtuales, para saber o para poner reglas, ¿no? De que ya el tráfico de ingreso o de salida que damos permitir. Luego, lo que serían los bueno, la información lógica de seguridad para loguearse, ¿no? Y acá hablamos sobre los key pairs, que son llaves, ¿no? O códigos que nos permite loguearnos hacia nuestra instancia S2 a través de SSH, ¿no? Que sería el protocolo más seguro. Esto lo podemos crear y de hecho nos descarga un archivo en formato PEM o PPPK y que nos permite, ¿no? Ya sea a través de Windows, a través de Linux, poder loguearnos a través de SSH, porque nosotros también, si es que obviamente necesitamos que nuestro servidor sea público, se le crea una IP pública y nosotros podemos loguearnos a través de SSH hacia ese servidor, ¿no? Luego tenemos, bueno, finalmente completamos la instalación, el despliegue, ¿no? De una instancia S2 con esos, bueno, 9 pasos. Bien, entonces, ahora ya pasamos de lleno, ¿sí? Al servicio de EBS o Elastic Block Store. Entonces, el EBS, como mencionaba, es un drive a nivel de red, porque este almacenamiento es a nivel de red, ¿sí? Es un drive de red que nosotros lo conectamos hacia nuestra instancia C2. ¿Para qué? Para ofrecerle almacenamiento, ¿no? Almacenamiento de datos. Como ya sabemos, por defecto, el EBS o los EBS por defecto, digamos, no son o no tienen esta cualidad de que si reiniciamos la instancia C2, el EBS también se va a borrar. No, ellos son persistentes o se le llaman también persistent disk. O sea, no se van a borrar y los datos se mantienen ahí. Entonces, como vemos, el EBS pues son a nivel de bloques. ¿Y por qué? Hay algo importante. ¿Por qué bloques? ¿No? ¿Por qué bloques? Y, por ejemplo, el S3 eran objetos, ¿no? Entonces, ¿por qué bloques? Porque lo que hace, ¿sí? Para, digamos, almacenar la data, lo divide en bloques. O sea, la misma data, por ejemplo, si almacena un terabyte no sé, de algún archivo, no sé, una información de una página web, lo divide en pequeñas partes. ¿Con qué objetivo? De que sea mucho más rápido, para que sea incluso hasta mucho más fácil acceder a algunos detalles o algunas partes que necesiten algún cambio. Por ejemplo, si yo de algún archivo de configuración, por ejemplo, o alguna, no sé, un código, parte de un software o de una página web, y que yo necesito realizar un cambio de una variable o de algún punto adicional, yo no necesito subir, o cuando yo subo el archivo, el archivo dentro del EBS no se va a cambiar en su totalidad, simplemente va a cambiar esa partecita pequeña. Y eso es lo interesante de por qué lo divide en bloques. Porque de esta manera, cuando son bloques más pequeños, solamente cambia o digamos, realiza el cambio, de ser necesario, en solamente esa parte, ¿no? Porque, ¿qué pasa en el S3? Cuando como son objetos, cada archivo lo toma como un objeto diferente. Entonces, si yo hago un cambio, va a ser nuevamente un archivo nuevo, o quizás un archivo de una nueva versión. Entonces va a tomar más tiempo, ¿no? El almacenamiento de ello. Y además que bueno, que S3 es un servicio regional, así que no puede ser tomado por un
una instancia S2, que es porque las instancias son por zona de disponibilidad, ¿no? Entonces, los EBS van de la mano con las instancias S2. ¿Para qué? Para ofrecerles almacenamiento, storage. Estas son almacenamientos de bloques, por eso se llama Elastic Block Store. Entonces, aquí tenemos. Bueno, acá menciona dos formas aquí en la parte inferior de almacenamiento. Si bien es cierto, bueno, de hecho también lo he visto en un estudio que también estoy llevando, que a nivel de practitioner, o sea, si es que uno está llevando la certificación de Cloud Practitioner, dentro de los lineamientos de conocimientos que se toma dentro del examen, ahí mencionan que los EBS, ¿sí?, solamente pueden tomar una instancia S2 a la vez, ¿sí? Solamente pueden tomar una instancia S2. Luego, sí, ya para otro tipo de certificaciones como la de Solutions Architect, ahí sí ya es válido la respuesta acerca de que sí pueden tomar más de una sola instancia. Es decir, o sea, eso es, bueno, se le llama multi-attach. Que bueno, creo que no lo menciona aquí, pero vale la pena recalcarlo. Que las CBS, o sea, las instancias de almacenamiento CBS, también pueden, o sea, pueden tanto albergar datos de dos instancias a más, obviamente dentro de una zona de disponibilidad. Entonces, es una cualidad que ya más adelante se puede tocar o digamos, ver, ¿no? Pero a nivel de Cloud Practitioner es solamente una instancia a la vez, ¿sí? Luego, pero bueno, y viceversa sí, ¿no? En Cloud Practitioner sí lo mencionan que una instancia puede tomar múltiples, múltiples volúmenes de almacenamiento. A ver. Luego, bueno, acá menciona que, bueno, hay distintos formatos de discos, que también lo vamos a ver. Entonces son los de SSD o los discos magnéticos, que también nos menciona o nos pondrá a elegir. Y que obviamente van a depender del tipo de escenario que nosotros vayamos a utilizar. Bien, acá tenemos cómo es básicamente en milisegundos, o básicamente el tiempo ni siquiera es perceptible de cómo yo al desplegar mi instancia S2, yo ya tengo automáticamente, o puedo montar, ¿no?, mi volumen, o como le llaman, ¿no?, o el almacenamiento de EBS automáticamente a mi S2, o atacharlo, ¿no?, como le llaman, attach. Entonces, es tan simple como yo coloque un USB a mi laptop o como lo retire, ¿no?, de mi laptop, de esa manera. Entonces aquí pues el volumen EBS pues tiene también altos recursos a través de throughput, ¿no? Bueno, en este caso también para intensas transacciones también, ¿sí? Entonces aquí algo interesante que justamente va de la mano de esta característica que es persistente. ¿Qué pasa si es que yo detengo o termino, ¿no?, la instancia C2, la cual está atachada o conectada a mi instancia EBS? Pues nada, se mantiene. A pesar de que yo termine mi instancia C2, yo no sé, la reinicie, la detenga o la termine, ¿no? Terminate. La información, los datos, lo que se encuentre dentro del EBS no se va a borrar por defecto, ¿no? Yo puedo también indicar que sí quiero borrarlo, pero ya es una configuración que yo debo realizar. Por defecto no lo va a hacer. Por defecto se va a mantener esto. ¿Y con qué objetivo? De que quizás es que yo me equivoqué o que, no sé, quiera trasladarlo esto hacia otro servicio y esto lo termino. Simplemente creo una nueva instancia, un nuevo servidor virtual. Y esta instancia EBS o este volumen EBS lo conecto hacia el nuevo servidor. Y listo. Entonces, ese es digamos, uno de los puntos fuertes o características principales. Aquí están los dos tipos, ¿no? Como mencionaba, tenemos los discos sólidos, que quizás, bueno, ya gran parte lo conoce, ¿no? Los discos sólidos que tienen esta ventaja de ser mucho más rápidos, ¿no? Tienen, bueno, sí tienen esa ventaja de ser más rápidos, pero su tiempo de vida es un poco menor. Y a diferencia de los discos duros, ¿no?, o hard disk, son un poco más lentos. Sin embargo, tienen un tiempo de vida un poco más
más prolongado. Bien, entonces, aquí vamos a ver rápidamente como un panorama, ¿no? Aquí está, un panorama de los casos de uso, en donde nosotros vamos a ver tanto lo que es eh, eh, bueno, acá tenemos dos términos, read and write, que sería read, o sea, leer, simplemente visualizar o extraer data, y write es escribir data, ¿no? Por eso son la frecuencia tanto de lectura y escritura, como también la frecuencia acerca de lo que es ingresos y salidas, o in y out, in o output, o, claro, input y output. Entonces, eso también va de la mano de los IOPS. Entonces, casos de uso obviamente son las bases de datos o los volúmenes respecto al boot. Hace un momento les comentaba, ¿no?, que el boot o el almacenamiento del boot es donde va tanto el sistema operativo y los archivos de inicialización del sistema. Entonces, hablando acerca de lo que serían los discos sólidos, ¿sí? En este caso, ¿sí?, tenemos para los que son de General Purpose y para los que son provisionamiento de IOPS, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos. Simplemente aquí nos muestra un vistazo general. Los de General Purpose, muy similar a los General Purpose de las instancias C2, en este caso en almacenamiento, son también equilibrados, ¿no? Son los más costo eficientes, ¿sí?, respecto a lo que tanto IOPS y throughput respectan. Entonces, tenemos estas dos versiones, vamos a ver también cuál es la diferencia entre ellos. Y en lo que es provisionamiento de IOPS, tenemos el IO1, IO2, IO2, Block Express. Esos son los, digamos, con más alto recurso en cuanto respecto a lo que es lectura y escritura y IOPS. Luego tenemos los HDD o Hard Disk Drive, los discos duros. ¿Sí? En este caso, pues, no son obviamente para procesamientos grandes, ¿no?, o grandes procesamientos donde requieren bastante frecuencia. Sin embargo, estos son utilizados más para el almacenamiento de datos, ¿no? Data warehousing, procesamiento de logs, ¿no?, donde nosotros quizás queramos dar no sé, revisión o seguimiento a las conexiones, a los logs. Entonces aquí tenemos dentro de los tipos de hard disk drive o HDD, tenemos los cold HDD, que son básicamente o sea, lo más bajo, el costo más bajo, como menciona aquí. ¿Y por qué le llama cold? Porque es casi, o sea, es lento, ¿no? Por eso le llama. Incluso esos son los que tienen menos, o tienen esta característica de ser menos frecuentes al acceso, ¿no? Y luego tenemos lo del Throughput Optimized, que son los ST. ¿Sí? Es decir, bueno, hay una frecuencia de acceso tanto equilibrada respecto a lo que es el throughput, ¿no? Entonces, un poco más, ¿no?, un poco más de nivel frente a los Cold HDD. Bien, tenemos acá las características. Avanzamos rápido por aquí. Bien, a ver. Tenemos, ¿sí?, lo que son los Elastic Volumes, que sería básicamente lo que nosotros hemos venido conversando, lo hemos venido hablando. Tenemos los Elastic Volumes. Es elástico, ¿por qué? Porque puede crecer y decrecer dinámicamente, ¿no? Entonces, yo de un IO1, dependiendo mis recursos, dependiendo mi necesidad, puedo migrar o crecer hacia ¿qué? Hacia un IO2, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente la cantidad de datos que requiero, tanto a nivel de escritura y lectura, quiero que sean crezca o que me lo demanda mi necesidad, pues crezco hacia el siguiente nivel, ¿no? Entonces puedo hacer eso. No me limita solamente a quedarme con lo que ya escogí inicialmente. Luego tenemos, bueno, capacidad, performance. Yo lo puedo configurar. Lo interesante aquí también, bueno, al respecto a lo que son costos, acá vamos al chanchito, es que yo también puedo realizar los que son saving hours planning, que son para, bueno, temas de ciertos contratos, ¿no?, respecto al almacenamiento, que me pueden ahorrar costos frente a lo que sería pues un gasto común, ¿no? En este caso, si yo ya tengo un gasto planificado, puedo optar por ciertos ciertos plannings, ¿no?, respecto a lo que serían el gasto, ¿no? Y eso pues ahorrar, ¿no?, de cierta manera
en ese tipo de gastos, ¿no? En este caso almacenamiento. Luego, sí, también tenemos, bueno, en esta funcionalidad, bueno, arraigada, no tanto de lo que sería CloudWatch y Lambda, son dos que también vamos a ver quizás unas clases más adelante, que también hay unos laboratorios de ello. Pero CloudWatch es básicamente un servicio que nos permite visualizar y monitorizar, ¿no? Servicios o la performance de nuestros servicios como S2 y EBS dentro de ellos. Y que esto también genera alertas. Y estas alertas pues se conectan a Lambda. Lambda es otro servicio, ¿sí? Es un servicio serverless. En este caso es, digamos, es digamos, de lo que sería S2, que nosotros tenemos toda esta gobernanza frente a lo que sería la infraestructura, el sistema operativo. O sea, con Lambda ya no nos preocupamos sobre eso, simplemente es, digamos, es un disparador, lo llaman así. Un disparador respecto a lo que sería archivos de código, ya sean bueno, de diferentes tipos de lenguaje, pero simplemente a través de las alertas que CloudWatch emita, estos actúan como disparadores. ¿Para qué? Para que Lambda ejecute código. Obviamente es código que ya pues un equipo de desarrollo haya puesto dentro de ello. Entonces automáticamente pues acá no, generan cambios en el volumen de la aplicación. ¿Por qué? Porque el código que se genere, ¿no? Va a depender también del rendimiento, no sé, de la aplicación, de la página web. Entonces esto va a hacer de que bien, digamos, el almacenamiento de datos de esta aplicación o de esta página web o de este software crezca o disminuya, ¿no? Entonces, ¿cómo va a hacer este autoescalamiento, digamos, a través de qué? De, de los, de los eventos que CloudWatch haga a través de Lambda, ¿no? Obviamente que este es un caso, ¿no? Este es un caso si es que nosotros necesitamos Lambda. Y lo pone acá como un ejemplo. Luego, ¿sí? Tenemos, ¿no? Lo que serían las instancias optimizadas. En este caso, ¿no? Ya hablamos, obviamente, de casos mucho más particulares donde los recursos tienen que ser más altos de uso. Y acá hablamos, por ejemplo, ¿no? Que la conexión, porque, ojo, algo muy importante, los EBS son drives o almacenamientos por red, ¿sí? Entonces, al hacer un almacenamiento por red, va a depender mucho de la conexión de red que vaya a tener con quién, con la instancia o ese servidor virtual. Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos una conexión, ¿no? Que nos menciona cuánto es el throughput de esta conexión. Va de 500 hasta 19.000 Mbps, ¿no? Entonces, esto es sumamente rápido, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente la respuesta frente al procesamiento con el almacenamiento sea de manera muy rápida. Entonces, bueno, acá vemos bueno, lo que pasa, ¿no? Frente a lo que serían las conexiones mínimas, que obviamente pues esto pueda perjudicarlo. Entonces, acá tenemos las instancias optimizadas respecto a lo que es conexión, entre tanto es instancia C2 y el EBS. Luego tenemos los snapshots. Hace un momento comentamos algo muy rápido acerca de los snapshots, ¿no? Que básicamente son como cuando uno hace un screenshot, ¿no? O sea, toma una muestra de esa instancia, de ese momento, ¿no? De tanto de las características, de los datos, de todo dentro del servidor y lo almacena, ¿no? Para regenerar un backup. Entonces, algo así, bueno, acá como lo muestra, ¿no? Acá es como lo muestra cómo es que esto se realiza. Entonces, menciona, ¿no? Que aquí tenemos el volumen EBS, realiza el snapshot, una camarita, ¿no? Como si fuera una foto, ¿no? Un screenshot, el snapshot. Y este se almacena en dónde, ¿sí? En lo que sería un bucket, ¿no? Un bucket de S3. Es decir, un objeto. ¿Con qué objetivo? ¿No? Menciono, responder frente a lo que es un disaster recovery, ¿no? ¿No? Porque, como menciono, puede ocurrir algún evento externo y esto pues puede perjudicar quizás al desarrollo o la continuidad del servicio de mi servidor. Entonces yo ya tengo el snapshot, puedo desplegarlo quizás en otra zona de disponibilidad y mi servicio continúa. Entonces esto puede ser incremental, digamos, en el sentido de que yo puedo realizar snapshots, incluso hasta configurar
o programar snapshots, no sé, realizarlo cada semana, cada cierto mes, y a su vez también poner ciertas, digamos, políticas, ¿no? O configurar o programar de que ya, por ejemplo, ¿no? Ya que se mantengan los tres snapshots de las semanas anteriores y y la de la cuarta semana anterior que se vaya borrando, ¿no? ¿Para qué? Para que así vaya liberando espacio y obviamente también deje espacio para el nuevo, ¿no? Y no solamente albergar todos los snapshots, ¿no? Porque obviamente las anteriores o las que son más antiguas no sería relevante tenerlas almacenadas. Entonces, aquí no. Pues acceso directo a la lectura, bueno, de los snapshots, yo puedo acceder mediante una API. Lo que serían bueno, de las mismas, de los CBS, ¿no? Cuando se generan los snapshots van hacia al bucket. Y nuevamente, ¿no? Por ejemplo, si es que yo, por ejemplo, ¿no? En este caso estamos hablando de equipos on-premises, o sea, de servidores físicos. Yo generar un snapshot de ese servidor físico y llevarlo hacia un bucket, ¿no? O un ABS snapshot, como también es bueno, es un servicio dentro de ello. Y llevarlo a un volumen y este volumen llevarlo hacia una instancia, ¿no? Entonces, es digamos, una forma, ¿no? Un caso en el cual también se puede utilizar digamos, el caso de los snapshots. Luego, como menciona, también para restaurar, ¿no? Para restaurar algunas instancias, algunos momentos, ¿no? Donde tenía ciertas características del servicio, entonces puedo restaurarlo. E inclusive, aquí sí es algo interesante, que de hecho también es una pregunta que es muy frecuente. El hecho de que puedo crear un snapshot dentro de una región. O sea, la creación de snapshots son regionales. Inclusive, claro, son regionales. Entonces, ¿por qué? Porque los buckets pues, son regionales, ¿no? Entonces, esos servicios o estos snapshots son regionales. Sin embargo, también puedo crear, o sea, copiarlos, ¿no? A través de una región. Entonces, porque a través de los buckets puedo hacer esto. Puedo llevar un snapshot hacia otro lado, hacia otra región. Y incrementar, ¿no? De esta manera incremento más el SLA, ¿no? Porque, ¿qué pasa si, bueno, si que quizás en una región, no sé, pasa algún desastre y se pierde todo mi servicio, todos mis snapshots de esa región? Pero yo lo tenía en otra, ¿no? Entonces, tengo más disponibilidad o más alta disponibilidad. Bien, bueno, acerca de otras características, ya vimos, bueno, acá hay un servicio que es el Data Lifecycle Manager, que esto nos permite hacer esta programación, como menciono, ¿no? Realizar el snapshot de manera programada, cuándo lo quiero llevar al bucket y cuándo quiero limpiar, ¿no? Cuándo quiero limpiar cierta cantidad de snapshots ya muy antiguos. Esas son políticas de tiempo de vida, life cycle, como menciona. Luego, bueno, acá algo de los multi-attach. Como mencionaba, o sea, yo puedo a una instancia S2 o dos de ellas, disculpen, atacharlos a uno solo una instancia de DBS, ¿no? O un volumen DBS. Entonces aquí yo puedo tener un solo lugar donde quiero almacenar todo ello, ¿no? Obviamente va a depender del tipo de escenario, pero tengo esa capacidad, ¿no? Entonces, y puedo, como mencioné, tengo esta funcionalidad sin ningún cargo adicional, ¿no? Más allá de lo que sí te cobran por el almacenamiento, ¿no? Bien, aquí ya estamos justamente ya por la parte final de la teoría y para irnos ya a la parte del laboratorio. Tenemos los beneficios, ¿sí? Primero, pues ya sabemos para los escenarios que nos sirven o por los casos, ¿no? Cargas de trabajo bajo demanda. Menciona acá, bueno, acá hay ciertas plataformas como SAP, Oracle, Microsoft, bases de datos tanto relacionales, no relacionales, motores de analítica para Big Data, aplicaciones empresariales, sistemas de archivos, o cargas de trabajo no sé, de medias como tales, containerización de aplicaciones. O sea, para ello nos ayuda los volúmenes EBS. Dentro de ello ya vimos, ¿no? Acerca de lo que eran los tipos, ¿no? De los que eran los hard disk o los discos duros, los general purpose, GP, y los que eran del input y output, ¿no? Los IO. IO1, IO2 y IO2 Block Express. Entonces,
Acá vemos un poco de los beneficios. Y bueno, acerca de la tanto bueno de la duración y la disponibilidad, ya sabemos de que nosotros podemos tenerlos en zona de disponibilidad, incluso hasta podemos llevarlo hacia otra región. La alta durabilidad, ¿no? El 99.999%, ¿no? de SLA. Tenemos también, bueno, sabemos que los CBS tienen esta data persistente o persistent data, ¿no? Sabemos que no se borran a no ser que nosotros lo queramos. También tenemos el DLM, el Data Life Cycle Manager, que esto nos ayuda a poder programar el tiempo de vida de los snapshots o del almacenamiento o de los objetos, ¿no? O disculpen, de los bloques que se almacenan dentro del EBS, ¿no? Tanto programar para realizar snapshots, borrar algunos después de tiempo, de cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y luego tenemos que es costo efectivo, ¿no? Porque va a depender de qué tipo de recurso más necesitemos dentro de nuestro volumen de almacenamiento. Acá, bueno, es más costo efectivo frente a lo que sería, pues, los gigas de almacenamiento o cantidad de almacenamiento, ¿no? Porque los hard disks pueden llegar hasta teras, ¿no? O petabytes, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos más, lo que serían IOPS, entonces tenemos los IO, ¿no? Y también de alto o de mayor throughput. Entonces, luego tenemos los cambios o el incremento de almacenamiento. Y que, como sabemos, si ya tenemos una planificación, esto nos puede ayudar a qué? A poder reducir costos, ¿no? Y gastos. ¿Es fácil de usar? Pues sí, sí es fácil de usar. Es sumamente predictivo el momento de nosotros crear un EBS. El uso, la encriptación, también vamos a ver para qué nos sirve, la protección. Y bueno, y obviamente lo elástico, ¿no? Que podamos crecer tanto hacia arriba como hacia abajo, disminuir los recursos según nos lo demande, ¿no? El tipo de aplicación o software que nosotros estemos desarrollando, ¿no? El Data Lifecycle Manager, ya lo vimos, es para programar tanto realizar snapshots, creación y backup y limpiar, ¿no? Y limpiar el archivos que se encuentren dentro. Y bueno, y el escalamiento es virtualmente ilimitado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo de 1 GB puedo pasar a petabytes con un solo clic. Bueno, con una cantidad poca de clics, ¿no? O sea, puedo incrementar mi cantidad de almacenamiento rápidamente, ¿no? No necesito, como la chica, ¿no? Del caso, ¿no? Que decía que tenía que comprar, esperar 48 horas y bueno, y ciertos otros procesos adicionales, ¿no? Aquí lo haces en unos cuantos clics y tienes de 1 GB a petabytes. Y como mencionabas, ¿no? De un snapshot que yo he almacenado puedo restaurar un volumen y esto pues escalarlo o restaurarlo dentro también de una instancia S2. Seguro, bueno, ya vimos, de hecho también recordando un poco de la IAM, que también vimos en el reto 1. La IAM pues ya sabemos que es básicamente el centro de gestión de acceso, ¿no? Cuando vimos los usuarios, los roles, también va tachado a un volumen EBS porque esto también nos permite dar un grado adicional de seguridad. No sabemos que acá podemos crear snapshots, podemos almacenar la data y quizás, ya sean por algún error, quizás por algún una actitud maliciosa queramos borrar cierta data, podemos también protegerlo con IAM, ¿no? Para que nosotros podamos tener cierta restricción de acceso a esta data, quizás si es que es sensible. Entonces tenemos el EBS, pues, bueno, el Data Compliance, bueno, poder realizar la encriptación de los datos también. Incluso hasta la encriptación tanto de la data desde que está almacenada hasta que llega la app y viceversa. La encriptación también a nivel de los tipos de volúmenes. Y bueno, también, obviamente que va de la mano también de una llave. Bueno, es otro término como lo menciona para la encriptación. Ya, bien, aquí ya llegamos casi a la parte final. Y eso también es importante. ¿Sí? Es la comparación de los tipos de volúmenes en EBS. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Vamos desde la parte derecha hacia la izquierda. Vamos a ir al revés. Desde la parte derecha tenemos lo que son los Throughput Optimized, ¿no? Ya vimos que ese es el Colt, ¿no? El SC1, que básicamente estos dos últimos son de discos duros. El SC1 y el SST1. Entonces, el SC1, como vemos, en línea base, ¿sí?
empieza desde lo que serían 12 megas, 12 mbps por terabyte, ¿no? Y puede llegar hasta, ¿no?, 80 mbps. A diferencia del ST1, la capacidad es mayor, ¿no? Puede llegar hasta 250. En IOPS 250 también y 500 el ST1. En cuanto a lo que es capacidad, volumen de capacidad, puede llegar desde 16 teras por disco, ¿sí? Entonces 16 teras por disco. Luego, tenemos el GP2. ¿Sí? El GP2, aquí ya estamos hablando de quiénes, los discos sólidos, SSD. Los GP, ¿qué significa? General Purpose, o propósito general, que básicamente son los que nosotros vamos a usar. Entonces los de propósito general, ¿no?, tienen esta, digamos, pues una velocidad, ¿no?, una latencia en milisegundos. Pueden empezar de 3 IOPS y pueden llegar hasta una capacidad de hasta 3000, ¿sí? En este caso el GP3 empieza, o su baseline es desde 3000. Y bueno, y la diferencia entre GP2 y GP3 es el throughput, ¿no? En GP2 tenemos 250 mbps, mientras que en el throughput en GP3 casi llegamos a un giga, ¿no? Un giga de velocidad. Luego tenemos el tamaño, pues 16 teras hasta 16 teras. Cuando ya hablamos acerca de los, digamos, de los que tienen esta característica más rápida respecto al throughput y el IOPS, estamos hablando de los Provisioned o IOPS, ¿no? Obviamente son discos sólidos. Entonces, aquí, ¿sí? Aquí lo que tenemos ya son, pues hablamos de cantidad de 64.000 IOPS y hasta 256.000 IOPS. O sea, es sumamente grande este recurso, obviamente, para procesamiento de datos muy demandantes. Luego tenemos el throughput, que podemos llegar hasta 4 GB, bueno, casi 4 GB, y el tamaño de volumen hasta 64 terabytes. O sea, es sumamente grande la capacidad respecto al volumen de almacenamiento. Entonces, básicamente son las diferencias. Nosotros utilizamos, o vamos a utilizar el GP2 o GP3, no me acuerdo exactamente, pero son los General Purpose. Y bueno, donde vamos a ver un poco más acerca de ellos ya dentro del laboratorio. Entonces, con esto terminamos la parte teórica. Sí, espero que no haya sido mucho, pero sí es bastante, pues, el poder asimilarlo. Ahí están los videos, o sea, cuando ingresen al juego ahí pueden ver los videos nuevamente si es que lo quieren repasar. No está de más siempre dar un doble check y repasar, ¿no? Repasar la parte teórica, apuntarlo, anotarlo, hacer resúmenes, unas técnicas para poder ahí estudiar más rápido. Entonces, teníamos cuál era nuestro diagrama, ¿no? Vamos a desplegar dos instancias S2. ¿Con qué objetivo? Realizar alta disponibilidad y cada una de ellas atachada o conectada a los volúmenes EBS. Vamos a la parte del planning o del plan. Entonces, ¿cuáles son las metas del laboratorio? Nos dice. Vamos a darle aquí, highlight. Miren, justamente, nosotros vamos a desplegar una instancia S2 o un módulo computacional y vamos a crear un volumen EBS, ¿no? ¿En dónde? En US Est 1A. Y luego, que nos dice DIY significa do it yourself o hazlo tú mismo. Vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a hacer lo que hicimos con la parte práctica del laboratorio, vamos a hacerlo nosotros mismos, desplegar una instancia S2 y vamos a desplegar un volumen EBS atachado a esta instancia. Bien, empezamos. Empezamos con esto. Ya sabemos que para poder iniciar nuestro laboratorio, sabemos que esto es un entorno de práctica, un entorno de prueba, no nos van a cobrar nada. No tengan miedo si es que... Bueno, ya sabemos que para poder crearte tu cuenta necesitas poner una tarjeta. Bueno, es un temor que quizás al inicio todos tenemos, pero no nos van a cobrar nada, así que por esa parte tengan cuidado. Se pueden crear también incluso alertas para, bueno, avisarte si es que se puede realizar un gasto, pero no se va a realizar. Entonces, en este caso son entornos de prueba. Simplemente le damos a Start Lab o Iniciar Laboratorio. Aquí ya se inició, dice el laboratorio es ready y le doy Open AWS Console o la consola de AWS. Entonces acá, bueno, nos dice un poco, ¿no?, cuáles son unos pasos o qué es lo que vamos a ver aquí. Reviso si es que hay. Sí hay.
Esos son los pasos steps. Y en lab files tenemos user data. Entonces, seguramente en uno de estos pasos va a pedir descargar eso. Bien, entonces nos dice, ¿no?, dónde visualizar cada uno de los puntos dentro de esta plataforma, de esta, digamos, interfaz. Y empezamos. Nos dice, ya, vámonos a la consola. Tenemos que ingresar a S2. Como vemos acá, ese es un entorno de prueba. Vamos a escribir S2. Ahí está. S2, le damos clic. Avanzamos. Vemos el dashboard. Vamos a irnos al dashboard. Aquí vemos, bueno, es básicamente un dashboard, es donde nos muestra un resumen de cada uno de los, digamos, puntos más importantes de ese servicio de S2. Acá vemos, por ejemplo, las cantidades de instancias que están ejecutándose, los grupos de autoescalamiento, los grupos de seguridad, las instancias, los snapshots, los volúmenes, los key pairs o claves de pares, los hosts dedicados, balanceadores de carga, cada uno de estos servicios dentro de S2. Y en este caso nos vamos a enfocar, cuando dice en lanzar, ¿no? Lanzar instancia o launch instance. Vamos a lanzar una instancia. Ahí está. Vamos a tener que poner un nombre. Un nombre a nuestra instancia. En este caso nos pide, bueno, nos sugiere, ¿no?, ponerle web server 01. Ya, yo le voy a poner aptitude server. Vamos a ponerle 01. Ya está. Bien, aptitude server 01. Luego nos dice dar un scroll hacia abajo y escoger, ¿no? Escoger bueno, en este caso el sistema operativo, ¿no? Como aquí tenemos distintos sistemas operativos. Tenemos de Mac, Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE, la iguanita, Debian, ¿no? Distintos sistemas operativos que quizás por ahí alguno quizás conozca. Sin embargo, para temas de, como no cambios, temas de este laboratorio nos pide que utilicemos el Amazon Linux. Amazon Linux es una distribución propia de Amazon. Obviamente sabemos que Linux es de código abierto, existen múltiples distribuciones de Linux. En este caso nos vamos a utilizar Amazon Linux. Entonces acá nos pide escoger una AMI, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos Amazon Linux 2023, Amazon Linux 2 y distintas variaciones respecto a lo que es el AMI. Recordemos que el AMI es la plantilla ya preconfigurada con algunos puntos como el sistema operativo, el procesador, ¿no?, entre otras configuraciones adicionales. En este caso nos está pidiendo que utilicemos el AMI. A ver, nos está pidiendo, sí, el Amazon Linux 2 AMI. Vamos a colocarlo aquí. Incluso hasta acá nos dice, ¿no?, apto para la capa gratuita. ¿Por qué? Porque los demás ya nos va a cobrar. Entonces solamente utilizamos, incluso hasta acá nos menciona, este es para Deep Learning. Bueno, nos da otros tipos de, digamos, características. Entonces utilizamos este de aquí, ¿no? Linux 2 AMI. Ahí está cargando. Ya está. Incluso hasta nosotros podemos escoger la arquitectura, ¿no? Bueno, por 64 bits en ARM o x86 o por 86. En este caso, pues solo escogemos ese de ahí. Ahora vamos a escoger el tipo de instancia. ¿Sí? El tipo de instancia, recordemos que teníamos una gran variedad. Teníamos instancia de propósito general, que era lo cómputo optimizado, lo que era procesamiento, lo que era también de gráfica. Entonces, en este caso, digamos, el cual nosotros podemos acceder de manera, pues, gratuita, ¿sí? Incluso hasta que lo menciona, apto para la capa gratuita, es el T2 Micro. Y el T2 Micro, ¿qué es lo que qué es lo que contiene, ¿no? Contiene un Virtual CPU, o sea, un CPU, y 1 GB de memoria RAM. Más que suficiente. Entonces, acá nos muestra, pues, un poco acerca de los costos por hora, ¿sí?, haciendo uso de cada uno de estos tipos de sistemas operativos. Pero tranquilos, no nos va a cobrar porque esto está apto para la capa gratuita. Y acá algo interesante, ¿no? Nos dice, el primer año incluye 750 horas
para las instancias T2 micro, T3 micro en algunas regiones, usando AMIs que estén dentro del nivel gratuito. Vamos a tener hasta un nivel gratuito nos ofrece hasta un 30 gigabits de almacenamiento ABS, 2 millones de escritura y lectura, y 1 giga de instancia de snapshots, y 100 gigas de ancho de banda internet. O sea, mientras nosotros cumplamos o nos mantengamos dentro de este límite, tranquilamente podemos desplegar esa instancia y trabajar junto con ella sin ningún problema. Luego, vamos por acá. ¿Qué más nos dice? Seguimos scroll hacia abajo. Nos dice, tenemos que crear... le he puesto que no colocar ya. Entonces le ponemos continuarse un par de claves. Pues, bueno, en este caso no nos vamos a conectar, entiendo. Porque no, o sea, la idea, bueno, cuando ya nosotros creemos una instancia, digamos, en un entorno un poco más real, tenemos que crear un par de claves con el objetivo de nosotros poder descargar esas credenciales que son como unas llaves encriptadas, y nosotros poder con eso realizar una conexión segura, ya sea por SSH, hacia nuestras instancias, nuestros servidores en la nube. Pero en este caso, pues, nos menciona que no le pongamos. Bueno, es el caso de este laboratorio. Luego nos vamos a Network Settings o configuraciones de red. Le damos a editar. Veamos qué nos dice. Nos dice que nos ubiquemos en la VPC. Tenemos más de una VPC, supongo. A ver, aquí estamos. Configuraciones de red, aquí está. Ajá. Tenemos dos VPCs. Entiendo que esta es la VPC por defecto. ¿Qué pasó? Aquí está. Esta es la VPC por defecto que automáticamente cuando nosotros entramos a nuestra cuenta de Amazon nos la crea. Es la VPC por defecto. Sin embargo, nosotros podemos crear otras VPCs. En este caso, en este entorno de laboratorio ya nos tiene creado otro VPC, y es la cual tenemos que elegir. Nos dice que escojamos esta de aquí, la Cloud First Steps Lab VPC. Le damos a escoger. Luego, ¿qué nos dice? Le damos a escoger ahí. Ya, nos vamos a las subredes. Subred nos dice que escojamos la subred pública 1. Vamos a ver, estamos en la subred pública 2. Entonces nos vamos a la 1. Ya. Continuamos. Bien, entonces ahora nos vamos a los Security Groups of Firewall. Nos dice que create a Security Group. A este le vamos a poner HTTP. Vamos a ver si lo puedo copiar. Security Group. Uy, no. Vamos a ponerle HTTP. Era con guión. No, si no, Security Group. Ya. Sí, ese es el nombre y esa es la descripción. Vamos por acá. Solamente Security Group Lab. Ahí está. Security Group Lab. Ya. Security Group Lab. Escogemos aquí HTTP. ¿Por qué HTTP? Entiendo que esto va a ser una página web. ¿Dónde estás? Aquí está. Acá Security Group Lab. Ya, acá ponemos. Ahí está HTTP. Acá cualquier lugar está con source la 0000. Bien, continuamos. Luego acá nos da justamente el apartado del almacenamiento. Esta acá, bueno, volumen raíz, bueno, acá está en español, sería el volumen de boot, ¿sí? Que en este caso, el volumen de boot es donde va a estar almacenado el sistema operativo y los archivos de configuración para el sistema. Entonces, por defecto me va a crear uno porque es obviamente donde se va a instalar el sistema. Sin embargo, yo puedo agregar uno
En este caso creo que no me lo pide. No, me dice que simplemente utilice el GP2. Ahí, el GP3. A ver, GP3 lo puedo utilizar. También aquí está GP3, aquí está GP2. Y aquí están los IO, ¿no? IO1, IO2. Los fríos, el cold. Aquí también están los discos duros. Sin embargo, acá me pide que utilice el GP2. Vamos a utilizarlo ahí. Avanzamos. Allá voy a Advanced Details. Detalles avanzados. Ay, aquí está. Entiendo que solamente voy hasta abajo. Aquí. Entonces, a ver. Review. Ese. Allá. Vamos a cargar esta acá. Aquí nos vamos a la parte de Steps. Al costado dice Lab Files. Y entiendo aquí lo descargamos. A ver. Dice User Data, Lab Files. Ya. Aquí está. Vamos a abrirlo con nuestro blog de notas. Ahí está. No sé qué tenemos aquí. Este es un archivo bash, ¿no? Es un archivo bash. Que hecho está con eco. Sí, lo he puesto con eco. Ya. Sobre ahí decía están de su servicio. A ver. Sí, está igual, creo. Bueno, acá lo he puesto con el var. Ya. Entonces, este es un archivo bash, ¿sí? En el cual básicamente lo que hace es simplemente enlistar comandos, ¿sí? Los cuales van a ejecutarse, ¿no? Durante el proceso de inicialización de mi instancia C2. Entonces, ¿esto qué objetivo? De que sea automático, automatizar ese proceso, ¿no? Entonces yo ya no voy a tener que conectarme a la instancia, no voy a tener que hacer esa conexión y yo manualmente colocar cada una de estas líneas de comandos, sino con este código, si yo lo coloco en la instancia que tiene ese archivo de aquí, ¿no? En este path de aquí, de preconfiguración, si yo lo coloco ahí, automáticamente se va a ejecutar solo. Entonces, acá hay, bueno, hay sudos, hay instalación de algún, bueno, en este caso ponemos un servidor. Mira, incluso hasta de Git va a jalar, ¿no? algún archivo, incluso hasta acá jala un archivo index, un archivo HTML, y es por eso que también es un servidor web, porque vamos a desplegar este servidor web. Entonces nos dice, sí, a ver, ¿dónde está? Que simplemente esto lo copiemos, ¿sí? Entonces le damos un control E, control C y lo pegamos. Hasta ahí vamos bien. Entonces no lo pegamos en el código, está allá. Bien, entonces lo pegamos. Bacán. Queda ahí. Le scrolleamos hacia abajo. Bueno, en este caso el resumen está al lado derecho. Acá nos dice todo lo que hemos escogido, el tipo de AMI, el tipo de servidor, el grupo de seguridad y el almacenamiento, los almacenamientos. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces nos dice que lancemos nuestra instancia. Lanzar instancia. Empieza a cargar, empieza a cargar, empieza a cargar. Se está creando cada una de las partes. Lanzamiento y ya. Ahí, hasta ahí se lanzó. Se lanzó la instancia. Ahora vamos a ir a instancias. Sí, ahora vamos a instancias. Y como vemos aquí, si le damos acá en el check, seleccionamos nuestra instancia, vamos a poder apreciar alguna de estas características que tiene. Entonces nos dice, primero veamos en qué estado se encuentra. Vamos a alojarlo por acá. Acá nos dice estado de la instancia. En este caso dice que está pendiente, porque quiere decir que está pues inicializándose, ¿no? Y vemos que ya cambió en ejecución. Vamos a actualizar aquí con esta ruedita. Le seleccionamos y ahí está, dice en ejecución. Entonces vemos que está en estado running, va bien. Luego nos dice que veamos la IP pública. Vamos a ver, bueno, en detalles, ¿no? De hecho aquí tenemos bastantes pestañitas: detalles, seguridad, redes, almacenamiento, curvaciones de estado, monitoreo y etiquetas. Entonces en detalles vemos, digamos, un resumen de todo ello, un pequeño resumen. Entonces acá tenemos algo que, bueno, quizás no lo comenté, pero automáticamente se ha creado una IP pública. Eso es por defecto, se puede crear. Yo puedo deshabilitarlo si quiero que este servidor no sea público y solamente sea privado. Yo puedo crearlo de esa manera. Sin embargo, acá tiene una IP pública. Entonces también tiene una DNS, ¿no? Una DNS, ¿no? De esa IP pública, y a la cual yo puedo acceder. Entiendo que me va a pedir que acceda a ello. Sí.
A ver, si lo hemos hecho bien, nos tiene que salir esta pantalla. Vamos a abrirlo. Entonces yo simplemente puedo copiarlo o también puedo abrirlo. Vamos a ver si es que me funciona abriéndolo aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a pegarlo aquí. A ver este de aquí. Ahí está. Sí, ese falla un poco el tema de la NS. No es problema, bueno, que lo hemos hecho mal, sino por ejemplo, simplemente copié la IP pública y funcionó, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice que, bueno, en este caso, este HTML lo que hacía era proporcionar información de nuestra instancia y nos mostrarla a través de esta página web. Entonces, acá nos muestra, por ejemplo, la ID de nuestra instancia, ¿no? Que es esta: 05433C32. Aquí está, ¿no? Tipo de instancia y la zona de disponibilidad. Dice, tu instancia C2 está corriendo. Nos salió bien. Tuvimos el mismo mensaje que obviamente que nos dice el laboratorio. Congratulations, felicitaciones. Lo hicimos bien en la parte de práctica. Ahora vamos a hacerlo nosotros mismos. Do it yourself. Completa, o sea, tienes que completarlo para resolver este reto. Vamos a darlo aquí, justamente en la parte 4 donde dice D, I, Y. Y ahora vamos a hacerlo nosotros mismos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver, a ver, a ver. Ya, nos dice, ahora tienes que lanzar una segunda instancia, ¿sí? En una zona de disponibilidad diferente en la misma región. Vamos a hacerlo. Vamos a lanzar, ¿dónde está? Lanzar instancia. Vamos a hacerlo por acá. Ajá, vamos a hacerlo por acá. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está, no. Ahora vamos a ponerle Aptitude Server 02. Vamos a colocarlo por acá. A ver, creo que esto puedo hacerlo por aquí. Vamos a copiarlo para tener dos de estos. Sí, acá. Ya, para verlo tanto mientras vamos avanzando, mientras cuando ya se cree. Ya, entonces creamos aquí. Vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. Entonces lo vamos al 02. ¿Sí? El servidor aptitude. De igual manera escogemos el LAMI, ¿no? Respecto a lo que es Amazon Machine Image, ¿no? De Amazon Linux. La familia ya sabemos el tipo de instancia, el T2 Micro, el cual está en la capa gratuita. Respecto a las claves de inicio, en este caso no lo necesitamos, por eso le ponemos no, se continúa sin claves. En la VPC, esto es lo importante, porque aquí nosotros recordemos, vamos a irnos aquí. Zona de disponibilidad. ¿En qué zona de disponibilidad estamos? Hoy vamos a explicar nuestra primera instancia, la US 1A. ¿Sí? La 1A. Recordemos un poquito por aquí nuestra planificación. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Vamos a hacerlo en la US 1B, que es lo que nos toca a nosotros hacer. Vamos a verlo acá. Entonces, primero, tenemos que ubicarnos en nuestra VPC. Ahí está, en la VPC, Lab VPC. Ahora dentro de ello, vamos a escoger nuestra subred. En este caso, aquí está, ¿no? Aquí dice zona de disponibilidad US 1A. Esta es donde desplegamos nuestra primera instancia. Ahora vamos a aplicar la segunda en la segunda zona de disponibilidad, la US 1B. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Aquí está, bueno, asignar automáticamente una IP pública, sí. Crear grupo de seguridad. Seleccionar una existente. Sí, mejor seleccionar una existente porque es la que se crea aquí. Aquí, esa es la que ya creé hace un momento. Configuración red avanzada, bueno, esto no. Ya, eso no es relevante ahora. El almacenamiento del boot. Ahí está. Detalles avanzados. Recordemos que nuestro archivo de configuración o nuestro archivo de comando, de ejecución de comandos está aquí, ¿no? Vamos a copiarlo todo. Ahí está. Damos una revisión. Aquí está el AMI, Amazon Linux. Ay, espérate. Acá hubo un pequeño mistake. Aquí. Tenemos que hacer el Amazon Linux 2. Confirmar cambios. Creo que tengo que hacer todo de nuevo. A ver. Sí. No. Está bien. Acá el grupo lab. Ya. Está bien.
Está todo correcto. Ya, entonces tenemos vamos a un Linux 2, el T2 Micro, el Security Group Lab y el volumen. Listo. Vamos, sin miedo al éxito. Si no está aquí, ya. Vamos a lanzarlo sin miedo al éxito. Ahí está, se empieza a crear. Fue muy rápido. Vamos a verlo aquí. Instancias. Ahí está. Como vemos, el estado de la instancia está en pendiente aún. Así que esperamos un par de segundos para ver qué nos muestra. Por ejemplo, aquí tenemos ese es el que desplegamos en donde. Vamos, aquí está, ¿no? El primero está en US o US Est 1A y el segundo en US Est 1B. Dice que ya está en ejecución. Vamos a esperarle un ratito más para que nos compruebe. Aquí dice que está inicializando, comprobación de estado. Aún está inicializando. Y lo que nosotros tenemos que comprobar es esto, ¿no? Copiar nuestra dirección de la IP pública y nos tiene que mostrar, ¿no? Esa página web que nosotros hemos ejecutado, ¿no? Con esa línea de comandos. A ver. Vamos a darle un refresh. Vamos a ver si ya está. Ahí está, nos salió. A ver, vamos a verlo aquí. Ese también. Ahí está. Tenemos en US Est 1A y en el 1B. Ya tenemos ahí nuestras dos instancias. Ahora en los que nos pide, ¿no? Para validar que nosotros lo hemos hecho bien, nos pide copiar el ID de la instancia en la zona de disponibilidad 1 y la segunda instancia de la zona de disponibilidad 2. Entonces vamos a copiar. El ID de la instancia es este de aquí. Vamos a copiarlo. Este es de la 1. Aquí está. Y el segundo está aquí. Le vamos a dar a validar. Ahí está, toma su tiempo. Y listo. Lo hiciste, you did it. Encontramos las instancias en la zona de disponibilidad correctas. Ahora retorna a la ciudad y darle las buenas noticias a tu cliente, ¿no? A la chica que nos había contado este problema que tenía. Ya desplegamos bueno, en este caso su página web o su plataforma, ya la desplegamos en la nube. Hicimos uso del S2. Le damos a exit y listo. Nos está agradeciendo. Nos dice gracias. Le damos un clic aquí. Lo hiciste, la isla está a salvo otra vez. Sí, eso luce muy bien hasta el momento. Lo hiciste. Te doy las gracias, ¿no? Y nos da, como también vimos en la sesión pasada o el reto pasado, nos dan a elegir una estructura dentro de nuestra isla, porque la isla nosotros podemos personalizarla. Entonces, a ver, yo quiero, me parece bien esta de aquí. Yo quiero esto esta de acá con un castillo. O esta de acá, está bien. Le vamos a collect. Y ahí está, ¿no? Ahí está lo que nosotros hemos elegido. Recordemos que estos son conjuntos de islas, ¿no? Cada una de esas islas representa a conjuntos de roles. Que bueno, en este caso nosotros somos en la isla de Cloud Practitioner. Entonces, aquí subimos de nivel 3. Listo. Ahora nos muestra, bueno, hay un vecindario, nivel 2. Ahora ya desbloqueamos las mascotas. Tenemos mascotas aquí para poder nosotros ir desbloqueándolas a medida que también vamos respondiendo ciertas preguntas. Y listo. Mira. También puede un dispositivo de realidad virtual. Ahí está, con felicitaciones. Cumpliste, ¿no? Con este reto de Cloud First Steps. Vamos a darle por acá, mira una jirafa. Y terminamos. Bien, entonces vamos avanzando por aquí. Bien, entonces, dando un pequeño resumen del día de hoy. ¿Qué hicimos? Hicimos un despliegue haciendo uso del servicio de Amazon S2. Y también vimos lo que respecta a los volúmenes de almacenamiento de EBS.
Vimos cómo, bueno, un poco acerca de teoría, cómo esto se refleja haciendo ciertas analogías. Vimos los tipos de instancias S2, los tipos de volúmenes de EBS y cómo estos pues se integran, ¿no?, para trabajar juntos. Y siendo pues un recurso, digamos, muy frecuente hoy en día, ¿no? Sabemos que los S2 son servidores virtuales. Entonces, con esto me despido. Les agradezco a aquellos que han estado conectados. Eh, bueno, eso es todo de mi parte hasta el momento. Por favor, bueno, este video va a ser subido a YouTube, así que por ahí si es que alguno no lo pudo ver o quieren nuevamente verlo, lo van a tener bueno, en pocos días, ¿no? Pocos días en los días siguientes. Recuerden que esto es digamos, es una serie que estamos realizando. La siguiente semana vamos a continuar con el reto 3. Son 12 retos. Y vamos a tratar de hacerlos quizás un poco también rápido, quizás para que, pero sobre todo también detallado, ¿no? Para que se pueda entender y puedan inicializar en este mundo de la nube. Recuerden, ¿sí? Quizás para aquellos algunos que no tienen ese dato, al cumplir este juego, o terminar este juego, ganas un voucher de descuento, un voucher de 25% de descuento en la certificación de AWS Cloud Practitioner. Entonces es un beneficio que a la vez que vas jugando, vas aprendiendo y tienes ese beneficio del descuento, ¿no? Entonces es un, digamos, es un ganar por todos lados. Entonces, nada, ahora sí me despido. Espero que se encuentren muy bien, que pasen un excelente fin de semana, mañana es viernes. Y conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.